En la tierra de Canaán, bajo la atenta mirada de un sol poniente, la historia de José y sus hijos se desarrolló en un rico contexto familiar y emocional. José, hijo de Jacob, había enfrentado muchos desafíos: la traición de sus hermanos, la esclavitud en Egipto y finalmente el ascenso al poder. Ahora no solo era un hombre exitoso, sino también un padre que quería dejar un legado duradero. Sus hijos, Manasés y Efraín, eran la esperanza de un futuro diferente, un futuro con el que José siempre soñó, donde prevalecieran la unidad y el amor. Jacob, al saber que su hijo José había sobrevivido y prosperado, sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Al recibir a los hijos de José, hizo algo inusual: adoptó a Manasés y Efraín como sus propios hijos, colocándolos al mismo nivel que Rubén y Simeón, sus hijos mayores. Esto significó no solo su inclusión en la herencia, sino también una reconfiguración de lo que significaba familia. En Génesis 48:5, Jacob declaró: «Ahora, pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, míos son. Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Simeón». Con esta decisión se estableció una nueva dinámica familiar. ¿Qué estaría en juego? La aceptación de Manasés y Efraín en un mundo que podría ser implacable, y la necesidad de Jacob de corregir errores del pasado. ¿Cómo moldearía esta nueva alianza el destino de cada uno de ellos? A medida que se desarrolla la historia, crecen las expectativas. La lucha por la aceptación y la búsqueda de identidad en una familia marcada por desafíos. En casa de José, en medio de las riquezas de Egipto, la vida continuaba con una mezcla de alegría e incertidumbre. Manasés, el mayor, era un joven curioso que siempre hacía preguntas sobre el pasado de su padre, mientras que Efraín, el menor, era más reservado e introspectivo y prefería observar que participar. José, al verlos crecer, sintió un profundo orgullo, pero también una creciente ansiedad. Sabía que la historia de su familia estaba llena de conflictos y resentimiento. Y ahora, con la adopción de sus hijos por parte de Jacob, surgieron nuevos desafíos. Una mañana, cuando el sol aún no había salido del todo, José estaba hablando con sus hijos sobre la importancia de mantener la unidad familiar. «Eres parte de algo más grande. Recuerda siempre lo que enfrentamos. Y juntos», dijo, mirando a los ojos de Manasés y Efraín, «la traición, el dolor, todo esto nos moldeó. Y ahora te toca a ti continuar esta historia». Manasés, con un brillo de determinación, respondió: «Quiero ser fuerte como usted, padre. Quiero proteger a nuestra familia». Efraín, por su parte, murmuró: «Pero ¿y si no nos aceptan, padre? ¿Y si siempre somos hijos del extraño?». Esta preocupación, aunque silenciosa, resonó profundamente en José. Mientras tanto, Jacob, ya anciano, reflexionaba sobre el pasado y las decisiones que tomó. Recordó lo difícil que le resultó aceptar la traición de sus propios hijos. «No quiero volver a cometer los mismos errores», pensó mientras observaba a Manasés y Efraín jugar en el jardín. Sabía que su inclusión en la herencia era un paso importante, pero aún quedaba la pregunta: ¿podrán encajar entre mis otros hijos? ¿No resurgirá la rivalidad? Los días pasaron, y aún en un ambiente de prosperidad, empezaron a surgir pequeños conflictos. Rubén y Simeón, los hijos mayores de Jacob, miraron a sus nuevos hermanos con sospecha. «¿Quiénes son estos muchachos para recibir lo que es nuestro?». Simeón le susurró a Rubén, mientras los tres observaban una conversación entre José y los niños. Las tensiones familiares comenzaron a acumularse como nubes oscuras en el horizonte. Una tarde, durante una cena familiar, la situación llegó a un punto crítico. Rubén, incapaz de contener sus sentimientos, se levantó,
y dijo: ¿por qué debemos compartir nuestra herencia con ellos? Son de otra tierra. La habitación quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia Jacob, quien sintió el peso de la elección que había hecho. Sabía que necesitaba actuar para evitar que el resentimiento creciera más. La unidad de nuestra familia es más importante que cualquier herencia, dijo, tratando de restaurar la paz. Pero la tensión flotaba en el aire y la duda se cernía sobre todos. ¿Qué pasaría con Manasés y Efraín si la división se volviera irreversible? Dificultades que parecían simples se estaban convirtiendo en un dilema profundo y complejo, y la búsqueda de aceptación e identidad se hacía cada vez más urgente. Así, la historia apenas comenzaba a desarrollarse, pero las semillas del conflicto ya estaban plantadas, prometiendo un futuro incierto para todos. La tensión en la casa de José aumentaba cada día, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Manasés, aunque decidido a demostrar que era digno de la confianza de su padre, comenzaba a sentir el peso de las expectativas. Se encontró dividido entre ser el protector que prometió ser y el hijo de un hombre que había sido rechazado. Efraín, a su vez, se encerró aún más en su mundo interior, luchando contra la inseguridad que crecía en su corazón. Papá, ¿y si nunca me aceptan? ¿Qué pasa si siempre me ven como un extraño?, pensó, mientras miraba los rostros de Mindosintuso, los hermanos mayores, que parecían cada vez más hostiles. La rivalidad entre los hijos de Jacob se hizo evidente. Rubén y Simeón, descontentos con la situación, comenzaron a conspirar. Si nuestro padre insiste en darles parte de su herencia a estos niños, tal vez sea hora de que le demostremos lo injusto que es, le susurró Reuben a Simeón. Con cada palabra la discordia se profundizaba y la confianza que una vez unió a la familia se desmoronó como un castillo de naipes. Como está escrito en Génesis 37:4, y sus hermanos lo vieron de lejos, y antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. La historia parecía repetirse, pero ahora en un nuevo contexto. José, al notar las conversaciones susurradas y las miradas furtivas entre sus hermanos, sintió mariposas en el estómago. Recordó la traición que había enfrentado en el pasado y temió que la historia se repitiera, no solo con él, sino también con sus hijos. No puedo permitir que esto suceda, pensó angustiado. Estaba atrapado entre la lealtad a sus hermanos y la protección de sus hijos. Cada día que pasaba, el ambiente en la casa se hacía más insoportable. Jacob, a su vez, luchó con sus propias dudas. Sabía que la inclusión de Manasés y Efraín en la herencia era un paso hacia la reconciliación, pero la resistencia de Rubén y Simeón creó un abismo. ¿Cómo puedo unir lo que parece destinado a dividir? Reflexionó recordando las palabras de Génesis 33:10, donde se habla de la necesidad de ver el rostro del hermano en señal de aceptación. Deseaba fervientemente que la unión fuera posible, pero la realidad era cada vez más compleja. Las decisiones que todos tomaron comenzaron a generar consecuencias visibles y tangibles. Cada palabra pronunciada con descontento y cada mirada de desdén alimentaban la llama del conflicto. La lucha por la aceptación y la identidad se intensificó, y la tensión en la casa de José presagiaba un futuro incierto y lleno de dilemas que estaban a punto de desarrollarse. Cada personaje estaba en un camino que los conduciría a decisiones difíciles, y la unidad familiar que anhelaban parecía cada vez más lejana. La tensión en la casa de José creció como una tormenta a punto de estallar. Manasés, cada vez más presionado por sus promesas, empezó a sentir que su posición era precaria. El deseo de ser protector chocó con la realidad de que, en muchas ocasiones, se sentía un intruso. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si nunca nos aceptan a mí y a Efraim como parte de la familia?
La inseguridad lo consumía y luchaba contra la sensación de ser observado constantemente, casi como un objetivo en su espalda. Efraín, a su vez, se aisló en su propio mundo, cada vez más atormentado por la duda. «Papá, ¿y si nunca me aceptan? ¿Qué pasa si siempre me ven como un extraño?» La pregunta resonó en su mente y se preguntó si algún día sería capaz de liberarse de la sombra del desprecio y el rechazo. La rivalidad, que antes parecía solo un murmullo, ahora se había convertido en un grito ensordecedor, minando la confianza que debe existir entre hermanos. Rubén y Simeón, motivados por el descontento, comenzaron a idear planes para socavar la posición de José y sus hijos. «Si nuestro padre insiste en dar parte de su herencia a estos niños, es hora de mostrarle lo injusto que es», susurró Reuben, inflamando la ira de Simeón. Las palabras de Génesis 37:4 parecían repetirse en sus acciones. La traición flotaba en el aire y la unidad familiar desaparecía rápidamente. Jacob, a su vez, enfrentó su propio dilema. Deseaba paz y reconciliación, pero las crecientes hostilidades lo dejaron perplejo. «¿Cómo puedo unir lo que parece destinado a dividir?», se cuestionó. Sus dudas resonaban en la soledad de sus pensamientos. Recordó Génesis 33:10. «Si he visto tu rostro, es como ver el rostro de Dios. Pero ¿qué hacer cuando los rostros de sus hijos se vuelven cada vez más indiferentes y hostiles? Las decisiones que se estaban tomando tenían consecuencias tangibles. Cada palabra de descontento y cada mirada de desprecio alimentaron un círculo vicioso de conflicto. La lucha por la aceptación y la identidad se intensificó, y la tensión en la casa de José presagiaba un futuro incierto. Con cada elección difícil, el abismo entre los hermanos se profundizaba, preparando el escenario para una confrontación que todos temían. Las emociones estaban a flor de piel y el clímax se acercaba, como un trueno rugiendo en la distancia, presagiando la tormenta que estaba a punto de estallar. La tensión en la casa de José finalmente alcanzó su punto máximo cuando, en una noche cargada de emociones, los hermanos se reunieron alrededor de la mesa. Rubén, con la mirada ardiente, tomó la delantera. «¡No más tolerancia! Si José y sus hijos no son dignos de nuestra familia, es hora de exponer la verdad». La declaración cortó el aire como una espada y se hizo un pesado silencio. Manasés y Efraín, que hasta entonces habían permanecido en silencio, sintieron el peso de las palabras de Rubén. Era como si un hechizo los hubiera atrapado y su indignación comenzó a convertirse en miedo. Efraín, con la voz temblorosa, intentó defenderse. «Solo queremos ser parte de la familia, no somos el enemigo». Pero su súplica sonó como un eco lejano, perdido en la tormenta de emociones. José, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, se levantó bruscamente. Su corazón latía con una mezcla de ira y dolor. «¿Cómo puedes hablar así? Soy tu hermano. Efraín y Manasés son mis hijos y tienen derecho a estar aquí». La intensidad de sus palabras resonó a través de las paredes y la mirada de Jacob se fijó en su hijo, dándose cuenta de la profundidad de la división que se estaba formando. En Génesis 37:4 está escrito que los hermanos de José lo odiaban a causa de su sueño, recordó Jacob, y su corazón se hundió al darse cuenta de que la historia estaba a punto de repetirse. El enfrentamiento entre los hermanos se intensificó y la discusión se volvió más feroz. Rubén gritó: «No eres mejor que nosotros, no te mereces este puesto». La lucha por la aceptación y la herencia se convirtió en un choque de palabras duras, donde cada ofensa parecía herir aún más profundamente. Se alzaron las voces y la atmósfera de rivalidad amenazó con estallar en violencia. La casa, que alguna vez fue un hogar, ahora se convirtió en un campo de batalla.
Cuando el clima parecía insostenible, Jacob, en medio del caos, levantó las manos. ¡Detener! Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Su autoridad resonó en la habitación, pero la tensión persistía, como una cuerda tensa a punto de romperse. El futuro de la familia estaba en riesgo y la sombra de la traición se cernía sobre ellos, presagiando consecuencias aún más oscuras. Esta confrontación culminante no solo puso a prueba la resiliencia de cada uno, sino que también comenzó a trazar un camino hacia la resolución. Cada palabra disparada como una flecha tenía el potencial de crear heridas profundas, pero también la posibilidad de sanar, si había voluntad de escuchar y comprender. El abismo entre ellos parecía insalvable, pero la esperanza aún brillaba, aunque fuera débilmente, a la luz del perdón y la reconciliación. El silencio que siguió al grito de Jacob fue casi ensordecedor. La tensión en la habitación comenzó a disiparse lentamente como la niebla después de una tormenta. Rubén, todavía jadeante, miró los rostros de sus hermanos y, por primera vez, vio no solo rivalidad, sino también dolor e inseguridad. Se dio cuenta de que lo que los separaba no era solo la ambición, sino el miedo a perder lo que consideraban su lugar en la familia. Efraim, con lágrimas en los ojos, declaró: «Solo queríamos ser aceptados. Creíamos que teníamos que luchar por un lugar bajo el sol». Manasés, a su lado, asintió, sintiendo que por fin se revelaba la verdad. José, a su vez, sintió que se le quitaba un peso de encima. «Nunca quise ser superior a ti. Solo deseaba que todos pudiéramos estar unidos». Fue entonces cuando Jacob, al darse cuenta de la fragilidad de la situación, compartió un versículo que resonó profundamente en ellos. «Como hierro con hierro se afila, así el hombre afila a su compañero». Proverbios 27:17. Las palabras trajeron una nueva comprensión. Lo que iba a ser un enfrentamiento se convirtió en una invitación a la unidad y la reconciliación. Los hermanos, conmovidos por la posibilidad de un nuevo comienzo, se unieron en un abrazo vacilante pero sincero. La casa, que alguna vez había sido un campo de batalla, ahora comenzó a transformarse nuevamente en un hogar. La tensión se disipó, dejando espacio para la compasión y el perdón. La lección espiritual quedó clara: la verdadera fuerza de una familia no está en la posición de cada persona, sino en su capacidad de amar y perdonar. Como está escrito en Efesios 4:32, «Y sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo». La historia de José y sus hermanos no terminó en división, sino en renovación y esperanza. Sichén, sombra de la traición, fue disipada por la luz de la reconciliación, y así lo que comenzó como rivalidad y dolor terminó en amor y unidad.